Hola, ¿cómo están? Yo soy José Fernando Sandoval y los voy a acompañar en la charla de hoy. Agradezco a la revista Derecho, Debates y Personas por esta invitación que me ha hecho, especialmente porque vengo a hablar de un tema que me gusta mucho, me resulta un tema apasionante. Vamos a empezar. Piensen que ustedes son titulares de una marca y un día un competidor comienza a utilizar un signo idéntico al de ustedes y gracias a eso empieza a llevarse sus clientes. ¿Por qué? Porque se van confundidos. Ante una situación como esa, ustedes como titulares de la marca, lo que podrían hacer es iniciar una acción por infracción de derechos de propiedad industrial. Y en el marco de esa acción por infracción, podrían buscar el cese de la conducta, es decir, que esta persona que está usando su marca sin autorización deje de usarla, y adicionalmente podrían pedir una indemnización de perjuicios que son los causados con esa infracción. Y es en este punto en el que me quiero centrar hoy, el de la indemnización de perjuicios derivados de la infracción de derechos de propiedad industrial. Ese es el tema de esta charla. En lo que respecta a la indemnización de perjuicios, en esta materia yo identifico al menos dos problemas. El primero tiene que ver con la dificultad que puede haber a la hora de demostrar este tipo de perjuicios, los que se derivan de la infracción de un derecho de propiedad industrial. ¿Y por qué es difícil? Puede ser difícil demostrar, por ejemplo, en un proceso que las ventas que hizo el infractor usando la marca sin autorización eran ventas que necesariamente iba a ser el titular del derecho. Sería difícil probar esa relación entre lo que vendió el infractor y lo que dejó de recibir el titular del derecho de propiedad industrial. O piensen ustedes en lo difícil que puede ser demostrar que la desvalorización o la pérdida de valor de un derecho de propiedad industrial tiene que ver con el uso no autorizado que se ha hecho de ese derecho por parte de un tercero. Eso puede ser problemático. Y además genera preocupación entre los titulares porque esto puede llevar a que en un eventual proceso no obtengan una indemnización, pero adicionalmente queda la sensación de que el sistema de propiedad industrial no ofrece mecanismos para disuadir a los infractores y casi que uno podría pensar que entonces para los infractores se vuelve rentable infringir en la medida que no hay una sanción pecuniaria, no hay una consecuencia pecuniaria en un proceso precisamente por esa dificultad de demostración de perjuicios. Esa es la primera problemática que observo. Y la segunda tiene que ver con lo difícil que puede ser la comprensión del artículo 243 de la decisión 486 de 2000. Recuerden que la decisión 486 se refiere a estos temas de propiedad industrial y el artículo 243 es el que hace referencia a los perjuicios. Y ese artículo ofrece dificultad en su comprensión. Quiero centrarme entonces en que hablemos un poco sobre los problemas de este artículo. Primero, se los voy a leer para que recordemos lo que dice la norma. Dice este artículo: para efectos de calcular la indemnización de daños y perjuicios, se tomará en cuenta, entre otros, los criterios siguientes. A. El daño emergente y el lucro cesante sufrido por el titular del derecho como consecuencia de la infracción. B. El monto de los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de los actos de infracción. O C. El precio que el infractor habría pagado por concepto de una licencia contractual, teniendo en cuenta el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubieran concedido. Eso es lo que dice el artículo 243. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Esa norma, cuando usa la expresión calcular y nos menciona unos criterios para calcular, sugiere que esos criterios que aparecen en esos literales son para cuantificar. Es decir,
que nos servirían, a partir del uso de esa palabra calcular, estaríamos frente a criterios que nos sirven para cuantificar, para determinar la cuantía de los perjuicios, o al menos eso es lo que sugiere el artículo. El problema es que si empezamos a revisar uno a uno los literales, tal vez lleguemos a una conclusión diferente. Entonces miremos por ejemplo el literal A. En ese literal A la norma habla del daño emergente y el lucro cesante. Daño emergente y lucro cesante, lo sabemos, son clásicas tipologías de perjuicios. El daño emergente en estos casos podría corresponder a la pérdida sufrida por el titular del derecho con ocasión de la infracción. Piensen, por ejemplo, en que debido a la infracción, el titular tuvo que hacer unas inversiones, gastar una plata en una campaña publicitaria encaminada a aclarar a los consumidores la situación que se estaba presentando, porque los consumidores estaban comprando confundidos debido a la infracción. Entonces el titular tuvo que invertir un dinero en una campaña para acabar con esa confusión. Eso podría ser una forma de daño emergente en este tipo de procesos. Y el lucro cesante correspondería a los ingresos que dejó de recibir el titular del derecho debido a la infracción. Por ejemplo, piensen en un infractor que está comercializando un producto usando un signo idéntico a una marca, y a partir de eso se está llevando a los clientes del titular. Entonces este infractor está obteniendo unas ganancias que ha debido recibir el titular. Ahí se configuraría entonces un lucro cesante. Y dicho eso, pues resulta claro que este literal A, que hace referencia al daño emergente y el lucro cesante, lo que contiene no son unos criterios de cuantificación, sino verdaderas tipologías de perjuicio. El daño emergente y el lucro cesante son tipologías de perjuicio, no son formas o no son criterios de cuantificación. Vamos ahora al literal B. Este sí parece hablar de una forma de cuantificación, porque ese literal habla de el monto de los beneficios del infractor, y cuando se usa la palabra monto, pues sí parece que se refiere a una forma de cuantificarse, parece tener que ver con una cuantificación. Pero la pregunta que surge entonces es, si es una forma de cuantificación, ¿qué cuantifica? Debería estar atada a alguna tipología de perjuicio que está cuantificando ese monto. La norma no lo dice, pero si nos aventuráramos a pensar en algo, podríamos decir que el monto de los beneficios del infractor corresponde a la pérdida sufrida por el titular. Podría ser una forma de entenderlo. Pero si hiciéramos un análisis de ese tipo, entonces estaríamos hablando de lucro cesante. Y si este literal B habla de lucro cesante en la forma que lo estamos entendiendo, pues entonces no tiene mucho sentido el literal, porque el A ya hablaba de lucro cesante. Entonces, ¿por qué tenemos lucro cesante en el literal A y lucro cesante en el literal B? No parece tener mucho sentido desde ese punto de vista. Vamos al literal C. Ahí también parece referirse a una forma de cuantificación. ¿Por qué? Porque habla de el precio que se habría pagado por una licencia. Y cuando usa esa palabra precio, pues también parece hacer referencia a una forma de cuantificación. Pero igual que en el literal anterior, la pregunta que surge es, ¿y si esa es una forma de cuantificación, qué cuantifica? ¿A qué está atada? ¿Qué tipología de perjuicio está cuantificando? Tampoco lo dice la norma, y si nos aventuramos nuevamente a pensar en algo, podríamos pensar que el monto que habría pagado el infractor por una licencia, eso equivale a lo que dejó de recibir el titular por una licencia que, digamos, en condiciones normales tendrían que haberle pagado. Pero si lo analizamos desde ese punto de vista, si nos aventuramos a entenderlo así, pues vamos a caer nuevamente en un lucro cesante. Y si el literal C también es un lucro cesante,
entonces ¿para qué tenemos el literal A que ya habla de lucro cesante? No tendría mucho sentido que entonces tres literales hablen del lucro cesante. Esto entonces muestra que ese artículo 243 realmente no es claro. ¿De qué habla el artículo 243? ¿Se refiere a tipologías de perjuicio o se refiere a formas de cuantificación del perjuicio? Porque esas son dos cosas que ciertamente son diferentes. ¿De qué habla entonces el artículo? Eso es una gran problemática. Y estas dificultades de las que les hablo, es decir, lo problemático que puede ser demostrar los perjuicios en un proceso de infracción de derechos de propiedad industrial y lo problemático que puede ser entender el artículo 243, pues ha llevado a diferentes discusiones, tanto a nivel de la doctrina como a nivel de decisiones judiciales. Yo hoy quiero hablarles de dos decisiones, dos sentencias proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio. Son dos decisiones que son opuestas frente a estas mismas situaciones, muestran dos posturas diferentes, ambas me parecen que son posturas interesantes, entonces quiero contarles sobre eso para que vean dos formas distintas de ver las mismas problemáticas. Y lo voy a hacer refiriéndome a la Superintendencia de Industria y Comercio porque es la autoridad jurisdiccional especializada en estos temas. Bien, la primera sentencia de la que les quiero hablar es una sentencia del 1 de octubre de 2018, en el expediente 2018-10-12-91. ¿Qué dice esta sentencia? Aquí se sostuvo que la infracción de alguna de las prerrogativas exclusivas que ostenta el titular del derecho materializa per se el daño. Así lo dice la sentencia. Materializa per se el daño. Y para explicarlo, entonces dice la sentencia que esto es así porque se irrumpe en el derecho del titular, se irrumpe en el derecho del titular del derecho de propiedad industrial, se afecta sus intereses legítimos como lo es el de recibir una remuneración por la explotación del derecho. Así lo explica la sentencia. Dice también esta sentencia que el artículo 243 dice que como consecuencia de la infracción se genera al menos un lucro cesante y que ese lucro cesante puede corresponder a los beneficios obtenidos por el infractor o al valor de una licencia que hubiera tenido que pagar el infractor al titular, pues si hubiera pedido autorización para el uso del derecho de propiedad industrial. La sentencia finalmente concluye diciendo que en ese caso específico el demandante sufrió un daño consistente en el atentado a las facultades exclusivas que le da el derecho de propiedad industrial y a la posibilidad que tenía de beneficiarse patrimonialmente de sus facultades exclusivas concediendo una licencia. Establecido entonces el daño de esa forma, en este caso, se procedió luego a su cuantificación. Como lo pueden estar pensando ya, esta sentencia pues ofrece de un lado nos da una interpretación del artículo 243, o sea, explica de alguna manera en qué consiste, y del otro lado ayuda a superar el problema de la dificultad de demostración de los perjuicios. Realmente esta sentencia facilita la indemnización de perjuicios. ¿Por qué? Porque miren que aquí, con la sola verificación de la infracción, se entiende que existe un daño e inmediatamente se procede a la indemnización. Es decir, que bajo la lógica de esa sentencia, verificada la infracción, lo que resta para recibir una indemnización es solamente cuantificar el perjuicio. Infracción igual la posibilidad de ser indemnizado. Así, esa es la lógica de esta sentencia. ¿Cuáles serían mis críticas a esta postura? Desde mi punto de vista, una cosa es la infracción del derecho y otra cosa distinta son las consecuencias derivadas de la infracción del derecho. Esas son dos cosas diferentes. Hay lugar a una indemnización no por el hecho de la infracción, sino que la indemnización tiene que ver es con las consecuencias
que se derivan de la infracción, no del solo hecho de la infracción. Y esa diferenciación me parece que es importante. Pienso también que no es posible asumir que con la sola verificación de la infracción deba proceder una indemnización. Y esto lo digo porque no toda infracción indefectiblemente causa una afectación al titular. No toda infracción es en sí misma dañosa. Habrá infracciones que no generan ninguna consecuencia en el titular. Puede haber infracciones que se dan en un periodo de tiempo muy corto o que se dan a muy poca escala y pese a ser infracciones no afectan de ninguna manera el patrimonio del titular. Es decir, hay infracciones sin ningún tipo de consecuencia. Obviamente también hay casos en los que la infracción causa una afectación al titular. Obviamente que esos casos también los hay. Pero lo que pienso es que no podemos tener una regla absoluta bajo la cual asumamos que toda infracción es inherentemente dañosa. Esa sería mi crítica a esta sentencia. Yo pienso que en últimas, aunque la sentencia no lo dice, lo que hizo fue establecer una especie de presunción bajo la cual se entiende que toda infracción genera algún tipo de afectación en el titular o que toda infracción es dañosa. Yo siento que en últimas esta postura lo que hace es establecer esa especie de presunción y lo cierto es que ninguna norma en Colombia respalda en estos casos de propiedad industrial que exista ese tipo de presunción para estos casos. El otro problema que veo en esta postura es que asimila el artículo, cuando explica el artículo 243, asimila el lucro cesante con los beneficios obtenidos por el infractor y con el valor de la licencia. Con el valor de la licencia que hubiera tenido que pagar el infractor si hubiera pedido autorización. Asimila esos criterios como si fueran lo mismo y todos los incluye dentro del lucro cesante y eso no parece que no tiene mucho sentido porque si las tres cosas son lucro cesante, pues el legislador le habría bastado simplemente poner el literal A, lucro cesante, y para qué hablar entonces del literal B y el literal C como formas de lucro cesante para repetir lo que ya está en el literal A. Eso parece no tener mucho sentido. Ese es el otro problema que veo en esta sentencia en cuanto al entendimiento del artículo 243. Bien, ¿qué pasó después? Unos meses más adelante, pocos meses realmente, aparece una sentencia que fue dictada el 27 de diciembre de 2018 dentro del expediente 2016-185373. Esta sentencia revalúa la tesis anterior, la cambia. ¿Qué es lo primero que yo destacaría de esta sentencia? Y que me parece que fue como una gran novedad. Y es que separa los conceptos de daño y de perjuicio. ¿Sí? Los separó. Sobre la distinción entre los conceptos de daño y perjuicio, consultamos a una experta para que nos cuente su opinión sobre este tema. Los dejo con ella. La distinción entre daño y perjuicio en derecho de daños tiene una especial relevancia que se manifiesta en su utilidad. Doctrina o jurisprudencia en algunas ocasiones han manifestado que esta diferenciación es simplemente retórica. Sin embargo, en mi criterio, la distinción es de relevancia o puede ser útil a efectos de poder diferenciar el daño, la consecuencia de ese daño que es el perjuicio y, por supuesto, cómo va a indemnizarse ese perjuicio. En primer lugar, tenemos que el daño es la afrenta, la lesión, el menoscabo, bien sea un derecho de una persona natural, jurídica, incluso a una situación jurídicamente relevante. Por su parte, el perjuicio va a ser esa consecuencia que se deriva en el patrimonio de una persona como consecuencia de la generación del daño, de la materialización de ese daño. A su vez, la indemnización va a ser la satisfacción, la reparación de ese perjuicio o perjuicios
que se produjeron, que se materializaron en un patrimonio como consecuencia del daño. ¿Por qué es importante o por qué estimo de relevancia esta distinción? Por dos situaciones en particular. En primer lugar, para efectos de legitimación de quién puede solicitar esa satisfacción y en segundo lugar, a efectos de la acreditación del perjuicio. Entonces, ¿quién está legitimado para solicitar la indemnización o satisfacción de los perjuicios? En primer lugar, pues quien ha sufrido de manera directa el daño. Sin embargo, pueda que los daños tengan unas afectaciones colaterales y serán esos los propietarios de los patrimonios que pueden haber resultado colateralmente impactados, quienes también estarán legitimados para solicitar la satisfacción del perjuicio que se les generó como consecuencia del daño. Ahora, y lo siguiente me parece que es de suma importancia, única y exclusivamente pueden ser indemnizados, reparados o las cosas vueltas a su estado anterior en cada uno de los patrimonios que resulten perjudicados, quienes puedan acreditar o quienes acrediten que el perjuicio deviene del daño. Ahí tiene que haber una causalidad. Únicamente puede indemnizarse el perjuicio que proviene del daño que resulta acreditado. Por lo tanto, no tenemos, salvo que la ley en concreto lo dispusiera de esa forma, no hay una presunción acerca de un perjuicio que devenga de manera automática o sin prueba del daño. Entonces, el perjuicio, lo primero que se debe acreditar respecto al perjuicio es la causalidad. El perjuicio tiene que tener origen en el daño que ha sufrido la persona natural jurídica o la situación jurídicamente relevante. Y otro punto, es determinante la prueba de la cuantía del perjuicio. Sin estos elementos no será posible llegar a generar una reparación integral del daño. Explica la sentencia que el daño corresponde el daño se configura en la afrenta del derecho de exclusividad. ¿Sí? Esa violación de las facultades exclusivas que tiene el titular, eso es lo que se entiende como el daño. Es decir, que viene siendo el daño la infracción del derecho, la afrenta a sus facultades exclusivas, y en eso se parece a la tesis de la sentencia de octubre. Pero explica la sentencia que el perjuicio es la consecuencia que se deriva de esa infracción. Es decir, que el perjuicio vendría siendo una consecuencia del daño. Y dice la sentencia que ese perjuicio siempre se tiene que demostrar. O sea, habría que probar tanto el daño como el perjuicio, es decir, la consecuencia derivada de la infracción. Y hay que probarla porque una regla que es de carga de la prueba y no existe ninguna presunción que pudiera ayudarnos a pasar por encima de esa necesidad de probar la consecuencia derivada de la infracción. Notemos la diferencia entre las dos tesis. Aparentemente lucen iguales en tanto que ambas dicen que el daño es la afrenta a las facultades exclusivas. En eso son iguales, pero son bien diferentes porque en la segunda sentencia la indemnización que puede recibir el titular no viene del solo hecho de la infracción, sino que la indemnización va a ser el resultado de que en el proceso se llegue a demostrar que hubo una infracción, es decir, que hubo un daño, y que se demuestre también que hay unas consecuencias que se derivaron de esa infracción. Esas consecuencias y la demostración de esas consecuencias derivadas de la infracción son las que pueden dar lugar a una indemnización. En esto, las dos tesis son completamente diferentes. Esta sentencia de diciembre también explicó el artículo 243 y le dio un entendimiento distinto. ¿Qué dijo la entidad? Partiendo del hecho de que el literal A habla de daño emergente y de lucro cesante, quiere decir que ese literal A se refiere a tipologías de perjuicios. Las clásicas, ya las conocíamos. Y partiendo entonces de que el literal A son tipologías de perjuicio, pues es lógico pensar
que cuando el artículo 243 usa la palabra criterios, en realidad lo que se está refiriendo es a tipologías de perjuicio. Y desde ese punto de vista, el literal B y el literal C también corresponderían a tipologías de perjuicio. Es decir que cuando hablamos de beneficios obtenidos por el infractor y el valor que el infractor habría tenido que pagar por una licencia, es decir, la licencia hipotética, esas dos cosas también son tipologías de perjuicio, no formas de cuantificación. Es decir, que el artículo 243, todo es un artículo sobre tipologías de perjuicios. Ahora, obviamente que esos son perjuicios que tradicionalmente no conocemos, tal vez se salen de lo normal a lo que en otras áreas del derecho estamos acostumbrados, pero lo cierto es que el legislador de propiedad industrial fue el que estableció estas categorías como tipologías de perjuicios. ¿Y por qué digo que es raro? Porque tal vez uno dice el beneficio del infractor, y si lo pensamos bien, el beneficio del infractor corresponde a un enriquecimiento del infractor, pero no necesariamente a un empobrecimiento del titular. Ahí como que esa relación no la vemos. El solo beneficio del infractor, cómo eso es una afectación al titular. Eso puede ser raro, pero a pesar de lo raro, lo cierto es que el legislador de propiedad industrial fue el que creó estas categorías como tipologías de perjuicio y así es como se deben entender. Entonces, como conclusión de esta sentencia, ¿cómo obtengo una indemnización en un proceso por infracción de derechos de propiedad industrial? Primero, tengo que demostrar la infracción. La infracción es el daño. Ese es el daño, la infracción. ¿Y eso cómo lo demuestro? Bueno, bajo alguna de las modalidades establecidas en la decisión 486 de 2000, donde están las diferentes modalidades de infracción para los diferentes derechos de propiedad industrial. Eso sería lo primero. Lo segundo, tengo que demostrar el perjuicio, es decir, la consecuencia derivada de la infracción, que puede ser daño emergente, lucro cesante, beneficios obtenidos por el infractor, entre otros. Tercero, tengo que demostrar la cuantía del perjuicio. ¿Y eso cómo lo hago? Pues puedo hacerlo vía juramento estimatorio, puedo hacerlo con los diferentes medios de prueba que me ofrece el Código General del Proceso, que me permite el Código General del Proceso, o también lo puedo hacer vía sistema de indemnizaciones preestablecidas, que es un sistema que tenemos en Colombia, aunque solamente aplicable al caso de las marcas. Bajo esas modalidades entonces podríamos demostrar la cuantía del perjuicio y así podría entonces yo obtener una indemnización en un proceso de este tipo. Notemos cómo esta postura de la SIC, esta última que les cuento de diciembre de 2018, cómo por un lado hace una explicación del artículo 243 que le da sentido a la norma, esta norma que es un poco difícil de entender, bajo esta interpretación cobra sentido. Y dos, también a destacar de esa sentencia, pienso que facilita de alguna forma también que se logre una indemnización en procesos de este tipo, porque a fin de cuentas, si ustedes se ponen a pensar, el reconocimiento del literal C, es decir, esa tipología de el valor de la licencia hipotética, eso es algo fácil de demostrar en el proceso. Y en últimas, entonces, esta postura está facilitando que se logre una indemnización al reconocer estas tipologías como tipologías independientes de perjuicios. Bien, esto era lo que hoy les quería contar en esta charla, en estos minutos. Espero que hayan disfrutado este momento y a ustedes muchas gracias por su atención.